Predicó contra los pecados de injusticia, la opresión de los campesinos y aldeanos, la avaricia, la inmoralidad, la idolatría, y advirtió las severas consecuencias si el pueblo y sus líderes persistían en su mala conducta. Sin duda, su ministerio junto con el de Isaías ayudó a producir el avivamiento y las reformas durante el reinado del rey justo Ezequías. En el punto 3 de la introducción nos habla de que Miqueas predicó, como que dice, anunció, sería la palabra, contra la opresión de injusticia contra los campesinos y aldeanos. Tenemos que entender que esa opresión lógicamente la ejercían gobernantes, la ofrecían jueces, la ofrecían mercaderes, que de cierta manera tal vez abusaban con los precios que llevaban y que de cierta manera también hasta ya ni producían lo que vendían, lo que lo robaban y después lo vendían. Bueno, hay muchas cosas que de cierta manera hoy también se practican, hoy también se ven. Sí, digamos, lógicamente las personas que roban los camiones con mercadería, lo primero que quieren hacer es ver la forma de cómo vender el producto que roban. Eso se ve hoy en día. Entonces, Miqueas estaba para eso. También dice que atacó la avaricia, que es el deseo desenfrenado de riqueza. Mira, una cosa es que tú entiendas que la riqueza es una base para llevar una mejor vida, pero no puedes hacerlo con avaricia. Avaricia lleva al punto hasta querer matar a las personas, querer ahorcarlas, querer tratarlas mal. La avaricia lleva de cierta manera de poner trampa o hacer algo en contra de alguien que también quiere salir adelante. La avaricia lleva, como quien dice, el deseo desenfrenado de riqueza. Entonces, no, si tú lo haces, si tú quieres llegar a la riqueza a través de la justicia, a través de podríamos decir, de la venta correcta, digamos, practicar la honestidad en todo lo que haces, créeme, puedes llegarlo. Te va a ser un poquito más difícil, más duro, vas a trabajar más, pero lo vas a alcanzar. Pero otra cosa es que uses la avaricia para alcanzar riqueza. También la inmoralidad, la idolatría, las severas adversidades que vivían, consecuencias que el pueblo, los aldeanos, persistían en la mala conducta. Él también habló sobre la mala conducta. Eso también hoy en día se ve, créanme, nosotros nos evitaríamos mucha violencia en nuestros países. Nosotros no necesitamos policías, nosotros no necesitamos jueces. Si tan solo entendiéramos que la responsabilidad de hacer lo bueno y lo malo no está en la policía. Digamos, yo no necesito un policía que me diga, mire, usted tiene que andar correctamente. Mire, yo no necesito un policía que me diga, mire, usted trabaje honestamente. Yo no necesito que alguien que me esté diciendo a mí o me esté controlando para que haga lo bueno. No. Si tan solo entendiéramos que nosotros debemos practicar lo bueno con todos los que nos rodean, mire, no hay necesidad de que hubiera policía. No hay necesidad de que hubiera de cierta manera alguien que nos estuviera cuidando o estuviera respaldando, no. Es más, los ladrones ni existirían porque si tan solo practicaran la justicia. Pero ¿qué pasa hoy en día? No la quiero. Entonces hay necesidad de fuerzas armadas para que los ladrones se detengan y de cierta manera pues la piensen dos veces. Pero aún así, con las fuerzas armadas no se detienen. Entonces ellos ponen en riesgo su propia vida. Entonces todo eso lo tenemos que entender. Tenemos que entender que sin duda su ministerio, junto con los demás, pues, por ejemplo, que sería con Amós y con el profeta Isaías, fueron como que esenciales para que el pueblo de Judá experimentara el reinado del rey Ezequías, porque fue alguien que realmente marcó, digamos, en este entonces, cuando Miqueas estaba proclamando su mensaje, en Judá sí sucedió algo, en Samaria no. Pero en Judá sí sucedió algo. Ezequías, lógicamente motivado por el Espíritu Santo y muchas cosas más, y las palabras que Isaías y los otros profetas le dieron, pues lo llevó a establecer reformas en Judá, las cuales fueron para agradar a Dios. Y eso era algo que Samaria también necesitaba experimentar, pero en ese caso no lo experimentó. Autor Miqueas. Tema: el juicio y la salvación mesiánica. Este profeta anunció la obra que Cristo venía a hacer a la tierra. Autor Ezequías. En el tema me voy a exponer un poquito porque nos hablan de la obra que
este profeta nos dejó establecido que Cristo vendría a ser a la tierra. ¿Y cuál es la obra? Porque el tema es el juicio y la salvación mesiánica. En otras palabras, mira, así como Cristo trajo la salvación, la solución, el perdón, lo bueno de Dios para nosotros, lógicamente cuando nosotros rechazamos lo bueno, rechazamos lo que Dios nos está dando, ¿qué nos queda? Lo malo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Así como no quiero salvación, entonces me expongo al juicio y el juicio me expone a la condenación. Eso es algo que necesitamos entender. Mira, yo conozco gente que tanto así que no quiere buscar a Dios, no quiere meterse con Dios y dice, no, Dios no es malo, Dios no me va a mandar al infierno, Dios no me va a poner a mí en algo que, porque Él sabe, Él conoce que yo practico la verdad, que yo trato, yo me esfuerzo y todo esto. Mira, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Ojo, si yo creo en el Señor Jesucristo, creo en su palabra, creo en su obra salvadora, creo en la iglesia, creo en el proceso que Él está haciendo en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Practicar verdad, justicia, honestidad, integridad, obediencia, los mandamientos, todos los puntos básicos de la ley moral o valores que hoy en día hablan. Cuando yo haga todo eso, estaría agradando a Dios, estaría entendiendo que lo que realmente Dios quiere es práctica de su palabra en esta tierra. Entonces, estaría agradando a Dios, estaría agradando a mi familia, estaría agradando a las personas que me rodean, porque ven una persona justa, equilibrada, una persona que aporta ciertos valores a la sociedad. Eso estarían viendo. Pero ¿qué pasa si yo rechazo todo eso? ¿Qué estoy tratando? Cuando uno rechaza algo, tenemos que entender que lo vemos sin valor, no me es útil. ¿Para qué lo quiero? Si ¿cómo voy a recibir algo que no me es útil? Y oigan bien, cuando nosotros decimos no al evangelio, lo estamos rechazando. Y entonces la condenación es la que nos espera. El infierno, el diablo, los demonios, todo eso malo que hay. Y alguien dice, no, pero es que Dios conoce que cómo me mandan a mí al infierno. ¿Por qué yo voy a ir al infierno? No lo entienden. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Te amó a ti, a mí, a tú. Que ha dado a su Hijo y creamos en Él, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, para obediencia y sometimiento de palabra de Dios. Y a través del sometimiento y la palabra de Dios, demostremos que aceptamos a Cristo, su obra salvadora, y seremos salvos. Parece que eso no les queda claro. Pero la Biblia es clara y específica en esta parte y está en nosotros el creer o dejar de creer. Pero nos exponemos a un juicio y a la condenación si no lo hacemos. Predicó contra los pecados de injusticia, la opresión de los campesinos y aldeanos, la avaricia, la inmoralidad, la idolatría, y advirtió las severas consecuencias si el pueblo y sus líderes persistían en su mala conducta. Sin duda, su ministerio junto con el de Isaías ayudó a producir el avivamiento y las reformas durante el reinado del rey justo Ezequías. Propósito. En el propósito entendemos que Miqueas escribió y advirtió realmente con certeza el juicio divino, como que dice, Miqueas se ocupó en decir, miren, si no quieren hacer lo bueno, Dios va a hacer algo con ustedes. Dios va a venir y de cierta manera va a actuar en contra de ustedes por no querer hacer lo bueno. Miqueas de cierta manera mencionó los pecados que provocaban el enojo de Dios. La idolatría, la inmoralidad, el robo, la injusticia. Empezó a hablarles a ellos que Dios estaba hablando para Samaria y para Jerusalén porque era lo que Dios veía en esa ciudad. Veía a las personas practicando el pecado. Veía que ellos no querían practicar la verdad, la justicia y lo que Dios realmente tenía para ellos. Entonces, Dios determina a utilizar a Miqueas para hacer escuchar su enojo, su molestia. Entonces, este era el trabajo que realmente estaba haciendo él.
Y lógicamente él, como una buena persona que también quería ver lo bueno, se entrega el mensaje, se deja utilizar por Dios y lleva el mensaje que este pueblo necesitaba conocer. ¿Para qué? Para que hubieran cambios, para que hubieran reformas, como estaba pasando en Jerusalén, para que realmente el rey de Samaria también entendiera que era Acaz, entendiera que no solo en Jerusalén podía pasar lo bueno, también podía pasar en Samaria. Pero en este caso, Samaria no quiso escuchar. Entonces Miqueas empieza a hablar. ¿Se acuerdan lo que leímos en la lectura bíblica? Que el Señor, tanta era la maldad que miraba en Samaria, que prefería ver un campo para sembrar y no ver una ciudad haciendo maldad. Eso es lo que realmente él describe con el trato del juicio divino de Dios. Propósito, Miqueas escribió para advertir a su nación de la certeza del juicio divino al mencionar los pecados que provocan el enojo de Dios, para resumir la palabra profética de Dios para Samaria y Jerusalén. Predicó con precisión la caída de Jerusalén antes de que ocurriera. Profetizó que una destrucción semejante les sobrevendría a Judá y a Jerusalén, debido a su pecado y a su rebeldía notoria. Así que este libro conserva el breve mensaje profético de Miqueas para las últimas generaciones de Judá, antes de que los babilonios vinieran contra la nación. En el segundo punto de lo que es el propósito, nos habla que él predijo a través de lo que él estaba hablando del justo juicio divino de Dios, el justo trato por la práctica del pecado, el justo pago inclusive que les venía a ellos, lo justo que ellos necesitaban recibir por cuanto se portaban mal, no iban a recibir algo bueno porque no estaban portándose bien. Les dice que también esto iba a pasar en Jerusalén, pero lógicamente cuando no estuviera Ezequías. Pero realmente él estaba prediciendo lo que sucedió ya con Babilonia, destruyendo todo ese lugar. Antes que los babilonios vinieran, Miqueas habló de lo que realmente venía, porque ya Dios había determinado cómo exterminar el pecado, cómo tratar al que era persistente en el pecado. Porque mire, una cosa es que nosotros persistamos en la verdad o persistamos en el pecado, digamos. De cierta manera, sigamos y sigamos, nos está diciendo no pequéis, pero seguimos pecando. O sigamos y sigamos agradando a Dios. Entonces, realmente con esto entendemos que la persistencia está en nosotros, solo está en dónde o a quién se la queremos dedicar. Digamos, si se la queremos dedicar a Dios, vamos a persistir en obedecer a Dios, aunque pequemos, nos levantamos y seguimos. Pero si nuestra determinación es pecar y pecar, vamos a seguir pecando y pecando y molestando a Dios. Entonces, ¿qué nos espera? El justo juicio de Dios divino, el justo pago y el justo trato. Entonces, que no nos sorprenda realmente que una situación adversa nos venga, porque si estamos pecando, lógicamente eso es lo que nos viene. Pero si estamos luchando en contra de no pecar, pues ¿qué nos va a venir? La bendición de Dios. Así que entiende esto, esfuérzate en lo bueno. Esfuérzate en agradar a Dios, esfuérzate en hacer las cosas correctas que Dios quiere que hagas. Así que solo esfuérzate en lo bueno y esfuérzate también en dejar lo malo. Miqueas 1, 5 y 6. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus cimientos. También hace una importante contribución a la revelación total del Antiguo Testamento acerca del Mesías venidero. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. En el punto 2 del propósito me vuelvo a centrar en el pecado de Samaria. Alguien diría, ¿por qué persiste? Lo voy a explicar. Mira, que Dios se llegue a decepcionar de alguien, que Dios
veamos, ya no te vea con amor, que Dios realmente determine, lógicamente por tu actitud, ya no estar a tu favor, ya no quererte ayudar, ya no enviarte profetas que te ayuden, que te molesten, que de cierta manera te induzcan a hacer lo bueno. Eso debería ser muy preocupante. Porque mira, que te vaya a fallar un hombre, que una mujer o que no sé, alguien. Yo pienso que eso no debería preocupar, aunque a veces nos preocupa más una persona que Dios. Pero pienso que no debería ser así. ¿Por qué? Porque mira, si te falla el hombre, te falla la mujer, te falla el diablo, te falla quien te falle, corres a Dios y hay solución. La mejor solución con Dios para poder seguir adelante. Pero si tú le fallas a Dios y Dios determina ya no estar contigo y fallarte, mira, no hay diablo, no hay persona, no hay nada que te pueda ayudar en esta tierra. No hay nada. Lamentablemente, ahí sí estarías perdido o perdida, porque ¿quién va a querer de cierta manera hacer algo por ti si Dios determina hacer eso? Entonces, cuando Dios habla de que prefiere un campo para sembrar que una ciudad, lógicamente, mira, alguien diría, Dios debería amar la ciudad porque hay personas, sí, pero pecando. Debería amar la ciudad porque hay niños, sí, pero lógicamente van a seguir pecando, porque ¿qué ven en los padres? Pecar, y ¿qué van a hacer? Querer pecar igual que los padres. Pero Dios debería hacer algo porque los debería convencer a la fuerza. Pues ya les está mandando profetas, Dios está haciendo dentro de sus estatutos, dentro de sus términos correctos, porque a menos que Dios hubiera hecho robots, los seres humanos, digamos, no tuviéramos la capacidad de decidir propiamente, que es la que Dios nos dio, entonces no sería Dios, porque entonces tendría un creador que creó robots programados para hacer lo que Él quiera. Pero no es así. Entonces Dios realmente, cuando te dio la libertad, también te dio la capacidad de decidir propiamente. Y esto nos debe quedar claro, porque nuestro objetivo realmente es entender que si Dios prefiere un campo para plantar, es porque ya no tiene, o ya se acabaron todos sus planes, y su determinación es firme, porque ya no tiene solución. Por eso lo incluyen, para que entiendas a qué nos exponemos cuando persistimos en pecar y pecar. Pero si vemos a Miqueas por otro punto, Miqueas hace una gran contribución tan precisa, tan concisa en la verdadera revelación, el verdadero maná escondido, el verdadero objetivo de la palabra de Dios, la Biblia, que es Cristo, el Mesías o la promesa mesiánica que venía no solo para Judá ni para Jerusalén, sino para el mundo entero. Cuando entendemos esta parte de Miqueas 2:5, cuando dice, pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, el que será rey, el que será el dirigente. Esto me da la idea de que cuando puse el enfoque, Cristo, la verdadera esperanza, digamos, si nuestro hábito humano es poner los ojos o la esperanza en nuestros dirigentes, pues veamos, Cristo es ahora el que dirige. Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores sobre la tierra. Tenemos que entender que Satanás y todo el sistema de maldad, Satanás es el príncipe. Como que dice, el rey puso a un príncipe a gobernar el sistema del mundo. Y obviamente este príncipe tiene sus ayudantes que le ayudan a poder gobernar la injusticia en el mundo.
Pero Cristo lo ha dejado ahí porque dentro de la injusticia, dentro de la inmoralidad, dentro del pecado, de la corrupción, de la mentira, del engaño, Cristo quiere presentarse como la verdadera esperanza y la única esperanza. Y es donde, dentro de todo lo horrible que vemos, practicando muchos y a veces nosotros, hay algo bueno. En medio de eso hay una bandera, hay un baluarte, hay alguien que dice, aquí estoy. Hay alguien que dice, yo soy tu esperanza. Y no la esperanza que tú tienes puesta en personas corruptas. No, es la esperanza de las esperanzas. Porque no es corrupta, porque no es mentira, porque no es engaño. Es verdad y es Cristo. Príncipe, desde los días de la eternidad. Sus principios serán, es o son, desde el principio hasta el fin. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Digamos, dentro de Él, en sí, el denominador común es Él. Él. Digamos, lo ves en el principio Cristo. Lo ves al final Cristo. Es Dios. El Hijo de Dios, reinando porque a Él se le dio el gobierno, porque a Él se le determinó ser el gobernante de todos, el único, la esperanza, donde los hombres, al poner los ojos a través de Él, vemos a Dios Padre, vemos a Dios Espíritu. Él realmente es la verdad, la justicia, el camino, la puerta. Todo lo que Él enseñó nos lleva a Él. Entonces, ¿quieres tener una verdadera esperanza? ¿Quieres gozar de una verdadera esperanza? A pesar de la corrupción, a pesar del engaño, a pesar de la mentira, a pesar de todo lo que vemos. Miqueas nos dice, Cristo es la verdadera esperanza y por eso contribuye al verdadero objetivo del Antiguo Testamento. Revelarnos a Cristo, el maná escondido, que hoy en día ya no está escondido, sino está puesto delante de nosotros para que nos nutramos de ese maná, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Te veo en Nahum.